Este es el Redmi Note 15 Pro Plus 5G que me enviaron los amigos de Phones de Guatemala. Muchas gracias por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Mira, aquí tenemos ya lista la caja. Este que me enviaron es totalmente global, pero sin antes vamos conociendo o echando un vistazo a este diseño que se ve elegante. Vamos ahora de una vez a conocer qué hay dentro de la caja. Nos incluye pues su herramienta para sacarle la bandeja SIM, manuales de información y también nos incluye este case protector que es negro mate, que está muy bonito, rugoso en la parte trasera, por cierto. Luego aquí está nuestro dispositivo. Características principales, incluyendo 6500 miliamperios en cuanto a batería, con 100 watts que viene en la caja, ya lo vamos a ver. Corning Gorilla Glass Victus 2 en cuanto a protección. Tenemos también IP66, IP68. Puedes sumergirlo por 1.5 metros de profundidad. Solo agua dulce, por favor. Tenemos una nueva cámara de 200 megapíxeles con tecnología OIS, que ya lo vamos a conocer. Snapdragon 7S generación 4, ultra poderoso. Tenemos una pantalla, pues es de 1.5K en resolución a 120 Hz de 6.83 pulgadas. En la caja viene su respectivo cargador de 100 watts más su cable USB tipo C y aquí está nuestro dispositivo. Mira, aquí lo vamos destapando de una vez y mira, la parte trasera es totalmente de vidrio. Mientras que este es un acabado tipo cuero vegano que le da una estética bastante premium. A pesar de tener 6500 miliamperios en cuanto a batería, el diseño se siente bastante premium, sobre todo su peso, 207 gramos, más o menos 7.30 onzas, un grosor de tan solo 8.2 milímetros, que está bastante bien. Al igual que también resiste caídas hasta 2.5 metros de altura, es decir, tampoco lo agarres como martillo, no abuses. Mientras que también tenemos una excelente ubicación en la botonera del power, juntamente con la botonera de subir bajar volumen. Tenemos doble altavoz con un sensor infrarrojo para cambiar la TV, que ya lo vamos a ver. Aquí en este otro lado tenemos la entrada de la bandeja SIM, que por cierto vamos a conocerla de una vez. Tenemos doble SIM, es libre de fábrica, pero sin ampliación de micro SD. Y de una vez lancémonos a conocer su pantalla, porque tenemos aquí huella digital justamente bajo en pantalla y funciona rápidamente. También tenemos desbloqueo facial y que funciona muy bien. Esta pantalla es AMOLED, como vimos al principio, de 6.83 pulgadas. Tenemos también protección Corning Gorilla Glass Victus 2, es decir que puede soportar más de alguna caída. Si vemos, tenemos aquí unos biseles totalmente nulos, tanto como en la parte de arriba. También en la parte de abajo, en los laterales se ve bastante bien. Esos 120 Hz de tasa de refresco le va a ir muy bien en cuanto a videojuegos o al scrolling que tengas aquí, pues viendo esta pantalla que se ve muy fluida. También tenemos aquí un excelente brillo, bueno, 3200 nits, nada mal, gente, para este tipo de pantalla. También tenemos aquí unos excelentes colores y vamos a ver aquí cómo se ve esta pantalla, que se ve muy linda, gente. Tenemos resolución hasta en 4K, esto siendo HDR10 Plus en cuanto a resolución, que se ve muy bien. Mira, para eso vamos a aprovechar de una vez a hacer el testeo del volumen porque tiene doble altavoz. Le subimos todo el volumen. Si te diste cuenta, teníamos hasta 400% más de volumen, que por cierto ya me quedé sordo. Observa. Está muy bonita su pantalla, gente. Es totalmente plana. No hay aquí biseles que no se puedan ver. Está muy justa. Y si nos vamos al apartado en cuanto a sus características en su software, tenemos aquí HyperOS basado en Android 15 2.0. Viene con HyperOS. De plano que a la vuelta de la esquina viene HyperOS 3.0. Lo que sí tenemos también un excelente procesador, pero mira, tenemos de todo. La conectividad
NFC para realizar nuestros pagos, emitir esta pantalla mediante una Smart TV. También tenemos pantalla inalámbrica, que esto siendo para compartir en una TV, siendo esta pues conectada al mismo Wi-Fi. Tenemos Chromebook, QuickShare, Android Auto. Cosas que nos encanta es que si podemos levantar el dispositivo, pues se va a activar la pantalla, tocar 2 veces para despertar la pantalla. También tenemos modo bolsillo, dice. Vamos a ver si es posible. También tenemos pantalla siempre encendida, siendo esta Always on Display. También tenemos aquí en cuanto a esto me gusta, gente, las aplicaciones. Y es que tenemos dual. Esto me encanta para tener aplicaciones como doble Facebook, doble Instagram, doble WhatsApp. Pero también hay algo que me encanta, es el bloqueo de aplicaciones para las del banco. Así nadie te va a quitar tu dinero. Ajustes adicionales tenemos, por ejemplo, lo que me gusta, limpiar el altavoz cuando lo sumergimos en el agua. No más de 2 metros o 1.5, por favor. Luego se olvidan y bajan el dispositivo totalmente para hacer una foto y luego dice, no, pero si yo no fui. No vas a poner un metro a medirlo para ver dónde llegan los 1.5 metros. Es decir, lo bajas tantito, tomas tus fotos y videos y listo. No abusar, por favor. Luego también tenemos aquí, por ejemplo, ventanas flotantes, extensión de memoria, siendo esta la virtual. De por sí trae este dispositivo, de una vez te lo muestro, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. También existe en 512. Ah, por cierto, esto se me olvidó decirte, tiene eSIM electrónica para meterle, no solo doble SIM, también eSIM electrónica. También tenemos subtitulado con inteligencia artificial, tenemos OTG para conectarle un mouse o un teclado, también tenemos modo de trabajo, doble usuario, uno para el trabajo y otro para ti, para que nadie vea tus cosas. Y también tenemos aquí, por ejemplo, esto es el segundo espacio. Uy, esto está bien, gente, para establecer un bloqueo de aplicación o más bien un bloqueo de sistema de seguridad. Eso está justo. También tenemos aquí, por ejemplo, lo que nos gusta, los accesos por gestos. Esto ya lo hemos visto anteriormente, pero tenemos aquí un procesador. Es el Dimensity. Ya van a decir ustedes, ya, es el Plus, pero tenemos aquí procesador. Es un Snapdragon 7S Gen 4. Sí, había que meterle un procesador bueno. Sí, para que te des una idea cómo podría ir en el Call of Duty Mobile. Bueno, antes que vayamos aquí al juego, tenemos aquí un Game Turbo que ya hemos visto anteriormente, donde podemos configurar efectos mejorados, los visuales, controles de táctiles, aumento de la velocidad de la red. También tenemos modificador de voz, le vamos a dar permitir. Y para que te des una idea, aquí nos puede llegar este procesador hasta 90 frames por segundo en multijugador y batalla royal a 90. ¡Wow! Eso está genial. También tiene un Game Turbo aquí. Le vamos a subir el volumen para que se escuche. Uf, papá. Muy bien, esto moja, gente. Esto vamos a ver un test de rendimiento más adelante porque quiero sí o sí ver cómo es que funciona y para ver si saca ese máximo potencial. Así que suscríbete porque nos vamos viendo en un próximo video. Pero también vamos a comprobar si es que tiene sensor de proximidad, gente, así totalmente en vivo. ¡Ay, madre mía! Madre mía, no tiene sensor de proximidad, es justamente mediante software, es decir, si lo levantas, detecta que lo estamos levantando y se apaga la pantalla. ¿Por qué? No me juzguen. Y luego también tenemos aquí el soporte de tener pues multiventana. Vamos a ver si lo tenemos por acá. A ver, gente, mantenemos presionado aquí. Sí, gente, tenemos el soporte de tener 2 aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo, siendo esta multitarea, y algo que nos deleita es que también tenemos control remoto universal para cambiar la TV incluso del vecino. No lo hagas, por favor. Listo, creo que ha sido todo por acá y nos vamos al apartado de sus cámaras. Tenemos aquí la principal de 200 megapíxeles con tecnología OIS. Esto es un estabilizador de imagen con autoenfoque PDAF. Justamente este es el sensor. Sí, no se ve tan grande, pero ahí está, gente. Y luego también tenemos otra cámara de tan solo 8 megapíxeles, siendo esta ultra angular a 120 grados. Y esta no es nada más que justamente como para de adorno.
y este es un flash LED ahí, un solo tono. Y para finalizar tenemos cámara selfie de 32 megapíxeles. ¿Qué podemos hacer aquí? Modo ultra angular, al por 1, al por 2, no hay aquí pues óptico, no es un gama alta, tenemos 30 aumentos de manera digital, fotos grandes ultra HD, pues siendo esta de 200 megapíxeles. En video podemos grabar modo ultra angular a 1080, al por 1, al por 2, vamos a ver por acá, y luego por 4 y hasta 6. También graba en 4K a 1080, a 30 y a 60 frames por segundo. También podemos grabar aquí a 1080 y también a 60 frames por segundo, puntos a favor. En fotografía tenemos aquí modo ultra angular, que eso está bien. Tenemos también modo retrato y eso me encanta, gente. Hay que ponerle en HD cuando tomamos las fotos, que por cierto están muy buenas. Aquí te dejo documentos, cámara lenta, timelapse y panorámica. Vamos a juzgar un poco aquí en cuanto al modo Pro. Tenemos fotos de 200 megapíxeles, de 12.5, modo JPG, en modo RAW. No hay modo Pro para poder grabar un video. Pero sí, vamos a juzgar las fotos, ¿qué tal? Mira, aquí te voy a dejar algunas. Tomé estas fotos y la verdad con la cámara selfie son envidiables, gente. Esto lo vamos a ver en un review final para que veas cómo se ve. Me gusta mucho cómo hace aquí pues el recorte, aunque el cabello no fue justo. Mira por acá. Sí, ahí le faltó algo, pero estamos aquí en total oscuridad, gente. Apenas me acaban de llegar los dispositivos y tomé estas fotos para que tú veas cómo se ha comportado. Me ha gustado sobre todo cómo es el performance y es que ya de día pues se va a ver bien. En cuanto a grabación de video en cámara selfie, pues está justo, gente. No wow, pero sí se defiende un montón para la creación de contenido en nuestras redes sociales. También tenemos la grabación en cuanto a cámara trasera bastante justa, con autoenfoque bastante bueno y que también tenemos aquí la posibilidad de incluso tener el PDAF que funciona de manera excelente. Mira cómo se ve esto. También tanto en el dispositivo, la caja, el autoenfoque lo hace bastante bien. No cabe duda que aquí sí podemos utilizar este dispositivo para la creación de contenido. Así que, ¿qué opinas del rendimiento de este teléfono? ¿Será que ha dado un salto de la generación anterior o qué creen ustedes? Sobre todo que tiene un procesador Snapdragon, así que va a ser compatible con mayoría de videojuegos. Vamos a hacerle test de rendimiento, también un review donde vamos a salir a tomar fotos nocturnas y también videos nocturnos. Ya sabes, nos vamos viendo en el próximo video. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Por cierto, dime cuál es tu color favorito. Házmelo saber en la zona de los comentarios. Nos vamos viendo. Cuídate.